Sí, 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 estuve ahí. Bueno, es la cuarta vez que voy, estuve ya la última vez por 2 años y Ahora bueno, sí, fue esta vez donde... Ok. ahora sí estamos transmitiendo. Buenas noches a todos los que nos ven. Permítanos un par de minutos para que más gente se conecte y vamos a ir compartiendo en redes sociales, si ustedes pueden hacerlo también, para que más gente se una a esta transmisión. Sasha, ¿lo ves para que lo puedas compartir desde tu Facebook? ¿Tú, Karen, lo puedes compartir? Yo no lo veo todavía en el... Ah, no, ok, ya lo veo. ¿Tú, Sasha, lo pudiste ver? Sí, lo estoy compartiendo Va, ahora en mi muro de... genial. Y por mientras, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Sí, Somos 5 hasta ahora. Son 5. ok. Bien, ya subirá el Maravilloso. número. Sí, ok. Perfecto. Ya somos un poquito más de 10. Yo creo que podemos empezar. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de A Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. El día de hoy vamos a hablar un poco de China, el control y mercado made in China, es el título de esta entrevista. Tenemos a dos mujeres que nos van a acompañar el día de hoy. Una es Sasha Hanning, chilena, coordinadora de proyectos del área de liderazgo y estrategia de la Fundación para el Progreso. No, de proyectos globales, ¿verdad? Creo que está mal esta ficha que tengo. Coordinadora de programas globales. Coordinadora de programas locales de la Fundación para el Progreso, magíster en comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un minor en Historia y Economía de Oriente. También es escritora. Y también nos acompaña Karen Benique, ella es máster en Comercio Internacional por la Universidad de Guayong en China y bachiller en Administración de Negocios por la Universidad de La Salle y miembro del Centro de Estudios Liberales. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sasha, quisiera empezar preguntándote a ti primero. Tú has viajado a China en 2 oportunidades, si no me equivoco, conoces un poco de la realidad, has estado ahí, y quisiera empezar preguntándote cuál es la diferencia entre que has visto entre las grandes ciudades, Shanghái, Beijing, Shenzhen, y quizás la China un poco más al occidente, un poco más rural. ¿Cuáles son? Son dos realidades distintas, se dice que a veces hay dos Chinas diferentes. ¿Qué me puedes decir al respecto? Efectivamente, las principales ciudades comerciales de China, y con eso me refiero sobre todo a la costa, que es la gran fuente de riquezas en China, tiene diferencias no solo culturales, no solo económicas, no solo sociales con el resto del país, sino que yo también diría que legales y políticas. La China de las ciudades es la China que más o menos se ha forzado a sí misma a abrirse al resto del mundo y por lo tanto es un ambiente donde uno puede encontrar en muchos sentidos tanto una cultura abierta a Occidente, abierta al extranjero, abierta en muchos sentidos a las formas de vida de Occidente
Y tienes la otra China, que es la China de interior, que como decía antes, es una China que aún permanece un poco relegada a las prácticas y a la cultura que impuso Mao Zedong en el siglo pasado. Y cuando yo digo que esto es incluso legal, me refiero a que eh, incluso la ley de propiedad privada funciona distinto para una persona que vive en un edificio en una ciudad de la costa de China que para una persona que tiene un pedazo de campo o profita de un pedazo de campo en el interior de China. En el interior de China no existe básicamente la propiedad privada, las leyes son distintas. Una persona que vive en una provincia del interior de China tiene que inmigrar, se les llama migrantes, si quieren ir a una ciudad principal. No se les llama, no es como, me imagino que si alguien en Perú vive en Arequipa y quiere vivir en Lima después porque quiere, no sé, tener un mejor trabajo o algún tipo distinto de trabajo perteneciente a servicios, por ejemplo, me imagino que lo puede hacer con toda libertad, ¿no? En China no es así, en China vivir en el campo, nacer en el campo es casi nacer en otro país y las limitaciones que tiene son bastante fuertes. Si uno tiene la oportunidad de ir a China, incluso si tiene la oportunidad de ir como turista, yo siempre recomiendo darse el tiempo, ya sea a través de, incluso de un tour, de conocer un poco la China del interior y de conocer la realidad de todas esas personas que son personas realmente. Y a veces, a veces uno disocia un poco las realidades cuando no las conoce, ¿no? Claro. Am, Ahora, Karen, tú también que has vivido en China, has estudiado en China, quisiera primero preguntarte que si piensas regresar y si, no sé si estoy un poco paranoico, si es real, o si es verdad, que si dices algo de repente en este video o en otros medios, sería posible que a la hora que quieras regresar y quieras pedir un visado para China para volver, te ponga alguna traba, o si es posible que revisen cuál ha sido tu divulgación sobre el país después de que ha salido. A ver, bueno, primero saludar a todos los que nos están viendo y muchas gracias por esta entrevista. A tu primera pregunta, sí pienso volver a China, a pesar de los problemas que haya allá, me parece que primero como profesional siento que sí me va a ayudar mucho porque yo estudié economía en China, entonces estoy un poco más relacionada a ellos. De otro lado, el tema de la paranoia también se entiende bastante porque de hecho el Partido Comunista Chino sí está muy al tanto de lo que tú puedes decir o escribir, pero sobre todo en aplicaciones como WeChat, que es el WhatsApp de los chinos. Entonces, por ejemplo, si es que ahí pasó algún link o alguna noticia que va en contra del Estado, o si yo misma dije algo en contra de Mao, o puse un comentario que esté fuera de lugar, automáticamente este mensaje va a eliminarse o va a haber otras personas que lo van a demandar, digamos. Entonces, uno, me pueden bloquear la cuenta y además también el post que hice. Si es que yo pienso aplicar una visa, honestamente no creo que haya problemas porque no creo que estén muy al tanto de lo que se dice en Facebook. Si es que esto fuera en WeChat o en Weibo o Tuto, en algunas otras aplicaciones chinas, estoy segura que sí podrían haber muchos problemas. De hecho, también pensé esto porque con mi mamá comentábamos un poco que los chinos se toman de verdad algunas situaciones muy, muy a pecho. Entonces me decían, pero si quieres aplicar esta visa, ¿qué tal? Van a chequear tu Facebook y van a ver lo que estás diciendo. Entonces, honestamente, tal vez pueda haber algún riesgo a futuro, pero prefiero mantener esa calma. Creo que no podría haber problema, pero hay una pequeña posibilidad que sí. Ok, entonces sacando eso y como puedes hablar normal, Creo que sí, quisiera por Facebook preguntarte, no hay problema. entonces me gustaría preguntarte por qué decidiste estudiar en China y cómo fue tu experiencia con estudiantes, imagino, también otros extranjeros, ¿no? Sí. Bueno, la primera vez que yo fui a China fue hace 7 años y fue gracias al Instituto Confucio, que es una de las tantas estrategias que utiliza China para
para convencernos o para hacer crecer este Chinese Dream que está volviéndose bastante famoso. Entonces yo fui parte de eso y bueno, hace 7 años gané una beca para estudiar chino en Wuhan, en donde empezó la pandemia. Entonces estuve ahí por 6 meses y me gustó mucho la cultura en temas de historia y también en lo que es el idioma. Y luego fue una segunda vez y una tercera vez por otros motivos, y esta última vez fue para estudiar una maestría en comercio internacional, que también fue una beca del gobierno chino, que de hecho estas becas están aumentando poco a poco mientras que China afianza su poderío en Latinoamérica, digamos. Antes eran muy pocas, ahora ellos ven que Latinoamérica es un lugar bastante importante y estratégico, entonces este número de becas va aumentando. Y bueno, fui allá, estuve 2 años también en Wuhan, donde empezó el tema de la pandemia. Y bueno, estudié con estudiantes de todo el mundo. De hecho, somos poquísimos latinos. Habían más europeos, africanos y bastantes asiáticos. Fue bastante interesante porque en los cursos de economía que llevábamos o de historia, de, de econometría, bueno, distintas materias, cada uno podía dar su opinión, pero se notaba bastante el sesgo de los asiáticos que tienen ¿cómo se puede decir? Que están más afianzados con el socialismo en China, que ven a China como un modelo a seguir. Y de hecho podría ser un modelo a seguir, pero no lo tomaría como una manera adecuada. Entonces, la mayoría de personas ven a China como un dios, digamos, la mayoría de estudiantes. Y algo que no me gustó mucho en esa experiencia fue que, bueno, los profesores obviamente son chinos y la historia que ellos nos contaban o cómo se desenvolvían las clases no podía ser muy abierta porque obviamente no se tocaban temas de Tiananmen, Hong Kong, Taiwán. Entonces, esas clases eran muy sesgadas. Y pasó un incidente que una vez con una compañera preguntamos un tema sobre la masacre de Tiananmen y Deng Xiaoping, y la profesora dijo que esto no podía conversarse más a fondo porque podían haber problemas. Entonces, ya desde ahí podemos ver que las clases no fueron muy abiertas, son bastante sesgadas a lo que pueda decir el partido o a lo que están muy atentos a los soplones, digamos así, porque hay algunas clases donde hay estudiantes chinos y hay estudiantes chinos que son muy jóvenes, pero pertenecen al Partido Comunista Chino, porque desde que uno tiene edad superior puede participar de este partido. Entonces, hay que ser muy cautos al momento de hablar con los chinos también, porque son personas que pueden actuar como soplones y decir, Karen de Perú ha dicho esto, y de hecho que hubo algunos problemas con algunas personas, pero obviamente estos temas se esconden porque nadie quiere decir o conversar abiertamente sobre lo que pasa si es que uno habla en contra del partido. Bueno, una de las cosas que me gustó más en China fue sobre la tecnología, como ya le comenté con el tema de WeChat, que es bastante fácil de utilizar, todos tienen acceso y bueno, es una de las grandes oportunidades que nos ofrece China. Ya. Sasha, justo sobre lo que ha dicho Karen, he escuchado alguna vez que nuestra generación, la generación posterior a Tiananmen, posterior al 89, quizás no sabe bien lo que pasó en la masacre ese año 89, y quisiera saber tu opinión, Sasha, sobre qué tanto el partido controla la historia china, qué tanto se permite que escritores, poetas, historiadores cuenten desde su experiencia, desde otras fuentes, qué es lo que ha pasado en China. Sasha, estás sin... Activa el micro, por favor. Disculpen. Ok. La historia y la educación en China ha pasado por momentos muy traumáticos y yo diría que no excepcionalmente desde la llegada del Partido Comunista Chino, sino desde antes, desde que desde que cae finalmente el sistema confuciano a principios del siglo XX, la educación y la historia en China ha pasado por narraciones y renarraciones de manera infinita.
Dicho eso, yo creo que en la época moderna, los dos procesos más violentos y quizás eh, duros para la narración de la historia fueron primero la Revolución Cultural. La Revolución Cultural significó el fin de la historia, finalmente, de la tradición china para muchos, porque fue un esfuerzo totalmente voluntario para cerrar y anular cualquier tipo de información previa a la instauración del Partido Comunista Chino. Y eso generó ya una generación totalmente sesgada, antes de Tiananmen, una generación que no pudo ir a la universidad porque todas las universidades cerraron, una generación cuya única fuente de información era el libro rojo de Mao, y es la generación padre, es la generación que finalmente le dio paso a la generación de Tiananmen, que se le llama la generación democrática en China, porque es la generación que posterior al fin de esta revolución cultural tuvo acceso a la universidad, tuvo acceso a la educación un poco más libre, había un trauma por parte de las universidades en China después de la revolución cultural, entonces habían una intención real de generar procesos de educación independiente finalmente de esos sesgos de los que tú hablas, ¿no? Tiananmen yo creo que marca el fin de esa época, el fin de esa generación que tuvo un grado liberal, un grado de libertad y un grado de esperanza democrática. Y la razón por la que hoy en día, yo lo sé de primera fuente, o sea, el ejemplo que decía Karen de preguntar en China es casi un tabú, de hecho, da casi miedo preguntar sobre Tiananmen en China, pero una vez que estas personas salen de China y tú tienes amigos que vienen, por ejemplo, a estudiar América Latina y que son chinos, y tú le preguntas de Tiananmen, muchos de ellos lo supieron después de salir de China o directamente lo saben porque tú se los estás contando. Y es una experiencia muy fuerte para ellos. Es quizás la primera vez en su vida que tienen que contrarrestar o poner en jaque todo lo que saben y conocen sobre la fidelidad de la información que entrega el Partido Comunista Chino, ¿no? Que a ellos se les hace, que ellos muchas veces son fervientes seguidores y defensores del partido porque la manera en que controlan la información genera ciertas burbujas de sensaciones y ciertas burbujas incluso yo diría de seguridad y yo incluso diría de superioridad. Y podemos hablar de eso después, pero lo que tú dices es verdad. La generación, los hijos de Tiananmen, que se les llama, que data también justamente de la generación que se conectó a Internet, porque Tiananmen fue el año 89, el año 90 parte toda la revolución digital, y por lo tanto no hubo una época en China con Internet libre y Tiananmen. Nunca hubo una época de Internet china, entonces nunca hubo una posibilidad de que la gente joven pudiera saber de este hecho y de muchos otros. Tiananmen es icónico para Occidente, pero hay muchas otras cosas que la gente entre 25 y 30 años hoy en día en China, digo, no conoce. No saben, por ejemplo, de los apuñalamientos masivos que hay en jardines infantiles, que hay en escuelas, no saben de los robos, no saben de las estafas, no saben y voy a ser un poco más extrema, ¿no? De la persecución religiosa que hay con grupos cristianos, con los Falun Gong, los grupos de Falun Gong, o más allá de eso, los más conocidos internacionalmente, los uigur, el grupo de esta minoría musulmana que hoy día está siendo llevada de manera masiva a campos de concentración, ¿no? Y la razón para esto es que finalmente existe un filtro desde arriba, desde el partido, sobre la información que estas mentes jóvenes absorben. Existe claramente un montón de gente en China, yo diría que antes de Xi Jinping, porque obviamente la censura más fuerte siempre fue Tiananmen, pero había otras cosas que se iban sabiendo, ¿no? Pero cuando llega Xi Jinping al poder, yo creo que produce un cambio. El cambio, la ley de ciberseguridad es súper fuerte y explica también cómo se va intensificando este control de Internet. Y también la imagen de Xi Jinping como una persona que quiere refundar un poco
tanto el neoconfucianismo como el gobierno, como un gobierno fuerte que le puede hacer frente a la desinformación internacional finalmente, y por lo tanto el presidente Xi Jinping de una u otra forma le hizo la guerra a todas las funciones de VPN y a todas las funciones que estos jóvenes tenían para salir de la muralla china digital. Es decir, desde el año 2013 más o menos es mucho más difícil entrar a Internet, a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, etcétera, de lo que era antes de 2013. Karen, ahora también lo que estamos hablando un poco sobre cómo es la juventud en China. Tú que has estudiado y que has tenido compañeros chinos, ¿tú sientes que algunas conversando con ellos se sienten perseguidos, se sienten medios como que alguien los está mirando, si te van a contar algo te llevan a un costado? ¿Cómo es la relación con un joven chino? Si ¿Se puede hablar libremente o los ves un poco preocupados? Sí, tal como te comenté con los profesores, es algo parecido con los estudiantes. Por ejemplo, yo tenía muchas dudas de por qué esa adoración a Mao, porque es increíble, se ven en las escuelas, en los kinder, en mi universidad tenía un Mao gigante, en las tiendas que son tan chiquitas está Mao, entonces yo siempre he tenido esa pregunta y te puedo decir que hasta el momento no ha habido ninguna persona que me la aclare totalmente, porque yo les comentaba, si Mao hizo lo de la revolución cultural, mató a millones de personas, ¿por qué todavía sigue esa adoración si es que los mismos chinos saben lo que pasó? Porque sus familiares, la historia, creo que todos están muy relacionados a eso. Entonces, los chinos, los estudiantes chinos con los que conversaba, yo estoy segura que sí saben o sí tienen un porqué tal vez, pero no lo dicen por miedo a que tal vez yo pueda estar grabándolos o que pueda comentarle esto a alguien. Entonces, creo que es ese tema y también un tema de orgullo. A mí me pareció como que un tema de orgullo hasta cierto punto en no decir, bueno, esta persona que tanto adoramos y que hasta cierto punto idolatramos, es esa persona que tú piensas, porque yo comentaba mucho de Deng Xiaoping, que para mí es la persona que tal vez sí debería ser idolatrada hasta cierto punto en vez de Mao. Entonces, yo siento que las personas aún tienen un poco de temor en comentar esto abiertamente y solo hubo una persona con la que pude comentar esto un poco, pero el tema no se llega a tocar a fondo. Entonces, me parece que es muy difícil hacerlo con un chino que esté en China, o como decía Sasha, tal vez se puede hacer con un chino que salió del país, que estudió afuera, que se siente más protegido en el exterior, porque estando en China sí, de hecho que podrían pasar muchas cosas que nadie quiere. Entonces, estando fuera del país, uno se siente un poco más protegido y puede comentártelo hasta cierto punto, pero hay muchas cuestiones que nunca logré aclarar por el temor de ellos, que es muy comprensible también. Pero Sasha mencionaba a Deng Xiaoping, que es quizás el autor intelectual y fáctico de todas las reformas económicas que se hicieron en China. Y Sasha, ¿por qué crees que, como sucedió con, digamos, con Khrushchev, con Stalin, desestalinizó la Unión Soviética, ¿por qué crees que Deng no hizo eso con Mao? La adoración a Mao ya estaba muy arraigada. ¿Por qué crees que no se volteó contra Mao? Yo quizás soy un poco, voy a tomar una posición un poco más polémica sobre la imagen de Deng Xiaoping. Yo también le tengo mucho respeto a las reformas que hizo en China. Siento que es una proeza haberle hecho frente de manera pragmática al sistema económico que había y haber generado reformas que permitieron que millones de personas, cientos de millones de personas, hayan salido de la pobreza, ¿no? Yo creo que eso es loable e interesante de analizar, porque quizás él y quizás en Vietnam hubo una experiencia similar, se dio una experiencia mucho más pragmática y comienza con él esta política finalmente de no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, ¿no? Sin embargo, pese a que admiro en ese sentido las reformas que hizo y no se puede negar el beneficio que le dio a millones de chinos,
Deng Xiaoping fue muy consciente de lo que estaba haciendo y fue muy consciente en la experiencia internacional de a qué extensión iba a ser estas reformas económicas, cómo las iba a hacer y cómo iba a seguir controlando el Partido Comunista, el mercado y el gobierno si se le daba mayores libertades a las personas. Yo, hablando, esto es una idea que he estudiado y que también me han reafirmado disidentes con los que he conversado, disidentes de Tiananmen, sobrevivientes de Tiananmen. Pese a que se le dice a Li Peng, el que era entonces el encargado, el carnicero de Beijing, el carnicero de Tiananmen, Deng Xiaoping tuvo un rol importante en tomar la decisión de exterminar a esos estudiantes también. Y de hecho, pese a que él ya estaba retirado, él dio para mucha gente la orden de exterminar a los estudiantes de Tiananmen y poner la ley marcial sobre ellos. Entonces, Deng Xiaoping es una persona controversial y quiero partir desde ese punto. Y digo que es una persona controversial porque cuando empezó a hacer las reformas, las hizo de manera en que el Partido Comunista podía asegurar el control del país a largo plazo, pese a darle ciertas y relativas libertades a las personas. Él sabía que Estados Unidos, en realidad todo el bloque occidental, tenía la ilusión y la esperanza de que las libertades económicas llevaran a libertades políticas. Ciertos intelectuales también habían dicho algo similar. El mismo Kissinger había dado señales similares. Y también por eso es que en ese momento muchas partes de Occidente apoyan este proceso, ¿no? Sin embargo, él lo que hizo fue asegurar que el sistema económico que él instalara fuera lo suficientemente autoritario para que se necesitara la aprobación y la conducción del Partido Comunista en todo el proceso. Y también para que, pese a todas las libertades que se dieron y a la innegable cantidad de personas que salieron a la pobreza, el desarrollo económico no debilitara al Partido Comunista, sino que le diera aún más poder. Y eso es lo que vemos en la práctica. Gran parte del poder del Partido Comunista chino no viene de las bombas nucleares, no viene de los portaaviones, no viene del ejército ni de la marina, viene de la capacidad económica que han ido construyendo como Estado incluso, y de la conducción económica que tienen de las grandes empresas, y no solo del país, porque con todo el proceso de outsourcing y con toda la inyección de capitales extranjeros también en China, hoy tienen también control sobre la operación de ciertas empresas externas y la usan como amenaza, usan ese poder como amenaza en varias ocasiones. Por eso muchas empresas están pensando en salir, pero la posición, y esto lo digo porque conozco personas que están invirtiendo en China y que tienen empresas en China, ¿no? La posición que tiene un extranjero en China siempre es de perder, siempre es de perder. Y por lo tanto, se le hace muy complicado a empresas extranjeras competirlos con las empresas locales. Y yo creo que, y hablábamos del tema de digital, para muchas cosas el desarrollo digital de China es asombrosa. Yo celebro sobre todo lo que están haciendo en fintechs, en Financial Technology Companies, porque ellos tenían un problema de tráfico de dinero y de falsificación de dinero importante que se está resolviendo gracias a eso, ¿no? Pero si uno se mete a servicios como QQ o como Weibo o como los buscadores o el YouTube, en términos de calidad todavía no han avanzado mucho porque no tienen la necesidad, porque no tienen opción, básicamente, muchas personas en China. Entonces tengo ese sabor agridulce con Deng Xiaoping. Tengo ese sabor muy agridulce con Deng Xiaoping. Por un lado, es importante, y voy a recalcar esto, las reformas que hizo son importantes, pero por el otro no fueron accidentales las decisiones que tomó como líder del partido en ese tiempo para asegurar el poderío del partido en el largo plazo. Lo hizo totalmente consciente, y después, como si fuera poco, cuando se dio cuenta que sí habían ciertas libertades que se estaban dando y sí vio a los estudiantes ahí protestando por más libertad, en vez de decir, ok, quizás estas libertades económicas están dando libertades políticas, mandó con Li Peng a tirarle los tanques a estos estudiantes, marcando el fin de cualquier tipo de búsqueda democrática en ese país. Entonces, quizás un héroe un poco más claro, pero totalmente desconocido para los que no saben de China, sería Yu Rongji, que fue el que metió a China en la Organización Mundial del Comercio. Es quizás un héroe un poco sin tantos grises como Deng Xiaoping.
¿no? Sí, efectivamente, él fue una figura importante, él recibió mucha ayuda de Clinton en ese tiempo, me parece, de los Clinton. Fue en ese gobierno que China empieza en serio sus negociaciones para entrar a la OMC. Sin embargo, y aquí también en temas de mercado, China es súper particular y súper excepcional, y creo que es interesante y qué bueno que tenemos la oportunidad de debatir esto hoy día, y Karen, que ha estudiado economía ya, también sabrá mucho de esto, ¿no? Han habido varias controversias, no por la entrada de China a la OMC, sé que él tenía las mejores intenciones, o lo espero, o yo no lo conozco, así que no lo sé, pero se intuye que él tenía muy buenas intenciones al hacer esto, específicamente para asegurar una mayor inserción de China en el escenario internacional, pero han habido polémicas en cuanto China no ha cumplido ninguna de las, o muchas de los requerimientos que se le impusieron o que son básicos de la OMC, y que se le hicieron excepcionales a ellos. Ellos no cumplían los requisitos para entrar a la Organización Mundial de Comercio, se hicieron un montón de excepciones con la promesa de que las iban a cumplir en el largo plazo, de regulaciones, por ejemplo, de copyrights, de propiedad intelectual, regulaciones en cuanto al proteccionismo que tiene el país todavía muy fuerte, y no han cumplido con ninguna de esas excepciones que habían prometido cumplir, ¿no? Entonces, sí, por un lado sí, y de nuevo, y de nuevo me pongo un poco más gris por el otro lado y diciendo, bueno, si le exigimos a países como Perú o Chile cumplir requerimientos básicos, lo mínimo es que a un país con este nivel de poder también se le exijan, ¿no? Y una pregunta más antes de volver con Karen. Dices que las empresas internacionales o extranjeras la tienen difícil para ir a invertir a China porque están en competencia desleal contra las empresas chinas, pero yo tengo entendido que la forma en que China creció, por lo menos al principio, fue justamente en las zonas económicas especiales que están en la costa, Ujú. imitando en un principio a Hong Kong, es tener regulación más laxa, fiscalidad más laxa, justamente para que empresas extranjeras fueran a invertir. Porque a diferencia de los chaebols en Corea y los keiretsu, creo que se llaman en Japón, que son modelos de negocio a nivel estatal, China necesitaba inversión directa porque no se podía industrializar solo como lo hicieron Corea y Japón, sino que necesitó esa inversión extranjera porque Estados Unidos en ese momento apoyaba a Corea y a Japón, pero China tenía un poco más difícil. Entonces, que yo sepa, o no sé si me puedes corregir, al principio China sí tenía una apertura a las empresas extranjeras, pero entonces ahora creo que se están cerrando un poco a que los extranjeros vayan a invertir. No, no, son cosas distintas. El proteccionismo, sobre todo en China, es de consumo interno. Eh, y claramente esto lo vemos, hay un capítulo de South Park sobre la industria del entretenimiento que explica esto, pero voy a tomar el ejemplo que tú dabas de las zonas de administración especial. Efectivamente, hubo un intento muy exitoso de internalizar la producción en China de empresas extranjeras, es decir, que empresas como Apple o como Nike hicieran sus teléfonos y sus zapatos en China, que después fueran exportados al resto del mundo. Y eso sigue hasta el día de hoy. Pero existen un montón de trabas para estas empresas hasta el día de hoy en cuanto a derechos de propiedad sobre sus producciones. Existen un montón de trabas en cuanto a impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que las atrajo en ese minuto es que la mano de obra era muy barata, muy barata. Cuando yo viajé el año 2011 a China, el sueldo mínimo en ese tiempo era de alrededor de 100 RMB mensuales, el equivalente a, sin RMB es el equivalente, podemos sacar el cálculo, 80.000 pesos, Es ese pensoles. $120, $130, ¿no? Mensuales. Y, era bastante bajo, y eso lo hizo por mucho tiempo muy atractivo para las empresas extranjeras, especialmente en las cadenas de producción. Sin embargo, yo en todo el tiempo que vi jamás vi a, por ejemplo, un proveedor de telecomunicaciones extranjero operando en China. Imposible. Un Claro operando en China, imposible. Una empresa de algún otra de este tipo de
de servicios operando en China imposible. Y más allá de eso, yo creo que el ejemplo en entretenimiento es claro. Entretenimiento se supedita a la censura y a los lineamientos del Partido Comunista Chino directamente, y por eso Disney hace películas especiales para, para los chinos, ¿no? Por eso mencionaba el capítulo de South Park. Conociendo gente que invierte en China, conociendo gente que tiene negocios en China, sé que no es tan fácil para un extranjero llegar y poner su empresa y proveer de servicios. Normalmente lo que hacen es tener un socio chino, un socio, y con ese socio que está adscrito a las leyes chinas y no a las leyes para extranjeros, se te hace un poco más fácil la inversión. Pero nunca he conocido a alguien que pueda llegar así directamente a invertir en China sin la ayuda de un chino o de un muy buen estudio de abogados que trabaje con el tema específicamente y que se sepa todas las lagunitas donde uno se puede meter, o directamente invirtiendo, dejando a un chino invertir por ti para adscribirte a la regulación interna, ¿no? Pero hay muchos sectores que están protegidos directamente por el Estado, y en ese sentido telecomunicaciones es solo uno de los ejemplos. Tampoco yo vería a un gran proveedor de otras cosas. Para marcas más de lujo sí, porque hay un tema aspiracional, pero hay una industria muy protegida en muchos sectores en China. Es muy difícil en muchos sentidos. Y siguiendo con el tema económico, Karen, que has estudiado comercio internacional, ¿tú ves que lo que te han enseñado de repente tiene características chinas? ¿Te enseñan cómo el modelo chino ha funcionado? ¿Exaltan la economía china y ese sistema, o enseñan comercio internacional estándar? Tenía un curso que era dictado por un profesor estadounidense, era el único curso que era estándar, donde se puede aprender lo mismo que acá, digamos, pero en general lo que nos enseñan allá es un poco más adoctrinado. Por ejemplo, ellos hacen bastante ensalce, adoran bastante a cómo es que ahora ciertos lugares, sobre todo en la costa, están surgiendo, y es sobre todo por la planificación del Estado. Entonces, es cierto que están mejorando estas zonas como Shenzhen o Zhuhai, o hay varios lugares, y más o menos a 5 kilómetros de donde yo vivía hay un nuevo lugar que el Partido Comunista Chino está utilizándolo como centro para que marcas de autos puedan ir y este pueda crecer. Entonces, es cierto que está creciendo, y lo que los profesores hacen es decir, ya ven cómo la planificación del Estado sí funciona. Eso debería aplicarse en todos los países, porque el gobierno, el Partido Popular Chino quiere lo mejor para la ciudadanía, entonces debemos obedecer lo que ellos dicen, debemos tal vez aumentar un poco más el tax, porque hay algunas zonas donde pagas un poco más de impuestos, entonces ellos de una u otra manera te obligan a que estés ahí porque dicen, esta zona va a ser automotriz, entonces también tienes que pagar un impuesto un poco más alto. Y bueno, lo que los profesores dicen, que la planificación siempre va a funcionar, que debemos dejar que el Estado controle esas zonas que están creciendo, que el Estado controle los impuestos, porque al final de todo ellos quieren que los ciudadanos estén mejor. Entonces, en general, digamos, yo me llevé esa idea de muchas clases, es que ellos creen bastante en la planificación del Estado, que bueno, no es nada bueno, y lo podemos ver acá en distintos países, pero en China es algo que se aplaude bastante. Entonces hay un sesgo increíble, sobre todo con los profesores chinos, y es sobre todo porque universidad, no hay universidades privadas, sino en general son todas estatales. Entonces, estas universidades también deben seguir un plan por semestre que debe ser aprobado por el gobierno. Y en el caso de los estudiantes extranjeros, estas becas o estos intercambios son organizados por el CSC, es el China Student Council. Entonces, ellos aprueban las materias que uno va a llevar y aprueban los temas que van a ir en cada semestre.
Entonces, si es que hay algo que se sale fuera de eso, pues no es aprobada y la universidad obviamente va a recibir menos estudiantes, lo que significa menos dinero del gobierno que va a dar esa universidad. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo a lo que le gusta al gobierno para que ellos puedan aprobar cierta cantidad de dinero que se les da. Entonces, es todo bastante planificado y bueno, uno tiene que hacer feliz al gobierno para que pueda estar bien, digamos, para ser amigos entre ellos. Saliendo un poco del tema económico y entrando a lo social, quizás la política social más representativa de lo que ha sido del Partido Comunista Chino ha sido la política del hijo único, ¿no? O algo tan drástico, tan draconiano. Sasha, ¿qué nos podrías decir sobre las repercusiones que ha tenido esa política que ya se implementó, creo que a final de los 70s? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay en proporción? Hablando de este rol gris de Deng Xiaoping, fue él el que instaló la política de un solo hijo. Antes Mao había hablado de una política de 2 hijos, que es la política que se ha reinstalado ahora. Cuando yo estaba viviendo allá, todavía estaba la política de un solo hijo, y era un tema que se discutía en el día a día. A mí me sorprendió eso. Claramente no se discutía en términos de juicios de valores sobre si es bueno o malo, pero sí yo veía a las familias, sobre todo las familias con las que convivía día a día, enfrentarse a esta política, especialmente parejas jóvenes, pensar si tu primer hijo va a tener que salir mujer y cuánto vas a tener que pagar de la multa, si que tu hijo te sale mujer. También hay otras prácticas terribles que me tocó ver, como una mujer que los abuelos, o sea, los padres de su esposo la obligaron a abortar después de saber que su hijo era mujer. Entonces, es una política que yo encuentro bastante, como tú bien dices, yo diría que tiránica, más que draconiana. Es una política que es parte de la vida diaria, de las discusiones, de los miedos de la gente, de las preocupaciones de la gente, y que tiene todas estas consecuencias negativas de las que me gustaría hablar, si tenemos un minuto, ¿no? Al principio la política de un solo hijo tuvo consecuencias muy claras, que fueron abortos forzados en mujeres, sobre todo en los sectores del campo. Acá en Occidente siempre discutimos sobre el aborto libre. Bueno, la discusión allá es cómo haces que no te obliguen a abortar, lo que es bastante fuerte, y especialmente fue para mí un choque cultural muy grande. Otra de las consecuencias negativas que tuvo esta política, por supuesto, fue demográfica, como tú te referías. Existe una desproporción bastante fuerte entre hombres, varones y mujeres en China, que no se da en ninguna otra parte del mundo, por todas las niñas que fueron o abortadas o dejadas finalmente en la calle. Muchas de ellas fueron vendidas, sobre todo mujeres. También hubieron hombres cuando la familia ya se pasaba de los 2 o 3 hijos, pero hay un documental que recomiendo que está en Amazon, que se llama One Child Nation, que habla específicamente de las consecuencias sociales de este tema. Después, en los años creo que 80, empezó a salir toda esta moda de adoptar niños chinos pobres o huérfanos por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, y muchos de estos niños que nacían, de estas niñas que nacían, que eran la primera y la única hija que podían tener, eran abandonadas con el simple y único propósito de ser vendidas a mercados estadounidenses, sobre todo estadounidenses y europeos, que no tenían idea que estos hijos eran regalados o secuestrados a veces incluso por este dinero, pero que finalmente se convirtieron quizás involuntariamente y probablemente involuntariamente en los receptores de todos estos niños que fueron finalmente abandonados simplemente por haber nacido niñas, ¿no? Y fue un proceso muy doloroso y que provocó todas estas heridas. Es una generación que está tremendamente dolida, es una generación donde nacen nuevos rituales. El ritual hoy en día de que una mujer no quiera que le hagan una ecografía hasta que ya no se pueda abortar el hijo, básicamente,
es una práctica que se ha convertido en ritual y cuando una mujer sospecha que la pueden obligar a abortar, trata de posponer lo más posible las ecografías, lo que puede provocar incluso problemas de salud para el hijo que está gestando, ¿no? Es un problema que entiendo tuvo la intención de provocar, de generar menor pobreza, las personas de estrato socioeconómico bajo tienden a tener más hijos son más bocas de alimentar y me imagino que Deng Xiaoping quería mejorar las cifras, creo que era una de las cosas que más le importaba a él, por lo menos en su gobierno. Y instalar esto yo creo que es una política que pese que ahora se ha transmitido a 2 hijos, se ha extendido, es decir, ahora no tienes, si tienes una hija primero puedes tener la oportunidad de tener un hijo varón después. Pese a todo eso, ha dejado una cicatriz que yo no sé, no creo que se pueda borrar tan fácilmente con propaganda como hicieron con tantas otras cosas. Porque la marca está en hijos que no nacieron, en mujeres que fueron totalmente violentadas de muchas maneras, en familias que fueron quebradas por el gobierno, en oficiales locales que para salvar su pellejo eran capaces de vender bebés en toda China. Entonces, no sale claramente, mucha gente en China no sabe de esto porque no están las noticias disponibles, así como no saben de los apuñalamientos masivos o de los uiguros, todas esas cosas. Pero las familias que tuvieron que sufrir esto y sus entornos cercanos, yo creo que la cicatriz va a ser generacional. Y Karen, de tu experiencia, tenías muchas compañeras mujeres, ¿cómo has visto a las mujeres en China? Porque en el resto del mundo, por lo menos en Occidente, no bien hay la tendencia a empoderar a la mujer, el feminismo. En China es todo lo contrario. ¿Cómo es esa relación de la mujer con el sistema? Honestamente, bueno, a lo que me preguntas, no siento mucho esa onda de feminismo, que puede haber sí en algunas personas, pero existe, por ejemplo, las cuotas en el Partido Comunista Chino, en el partido de la universidad, por ejemplo, deben ser 50% mujeres y 50% de hombres, que son cuotas, pero en sí, feminismo per se, en la actitud diaria de las personas, no lo he sentido mucho en el tema universitario, no se siente mucho. Más bien en el tema de mujeres es algo que más se busca y es bastante conocido en China. Por ejemplo, para ser profesora de español, de inglés, francés, buscan que la persona sea mujer generalmente y tal vez se puede sentir en Perú eso, pero en China es bastante marcado. Que si va a ser una persona que trabaja en un banco o tal vez que está más cerca del cliente, tiene que ser mujer. Entonces, eso sí se siente bastante. En Latinoamérica tal vez sí puede ser un poco, pero en China, de frente lo ponen ser mujer y se siente bastante, por ejemplo, lo físico, ser mujer, pesar menos de 60 kilos con una estatura mayor a 1,60. Entonces, los estándares femeninos allá son muy marcados en comparación acá, pero en un tema de feminismo en la vida diaria, como le comentaba, no lo he sentido mucho. En el tema universitario, que es el que me he manejado sobre todo, no tanto. Y ahora también volviendo a lo social, Sasha, esto que hay del crédito social digital, no sé si nos puedes contar un poco de qué se trata. El crédito social digital es de estas políticas que yo decía que ha caracterizado a Xi Jinping, ¿no? La llegada de Xi Jinping finalmente marca, según dirían algunos expertos como Carl Minzna, el fin de una época, el fin de esta era donde parecía todavía que las libertades políticas, o sea, las libertades económicas podían llevar a libertades políticas en China. Todos estos avances que hubieron incorporando China al mercado internacional, abriendo tratados de libre comercio, todo eso para que China tuviera más libertades. No China, las personas en China, los ciudadanos de China, que no necesariamente pertenecen al partido, pudieran tener más libertades. Todo eso termina con Xi Jinping. Y el año 2015, mucho antes comienza la idea, pero ya que tenemos esta ley de ciberseguridad que permite al Estado
pedirle a las empresas privadas los datos de los ciudadanos sin ningún tipo de filtro o prerequisito, el Estado ha pensado en cómo mezclar dos cosas que ya conocíamos en el mundo, ¿no? Primero los scores o puntajes de crédito que se utilizan sobre todo en Occidente con las deudas para ver el riesgo sobre deuda o el riesgo para tener un crédito o el riesgo para tener un seguro. Ese mismo sistema de puntajes dijeron, bueno, si en Occidente lo usan para ver si esta persona es sujeto posible de crédito, ¿por qué nosotros no lo usamos para ver si esta persona no es sujeto posible de ser un buen ciudadano? Y tomaron esa misma idea, ese mismo concepto que acá parece tan común, que se utiliza en Equifax, por ejemplo, y lo que hicieron fue tomar esa idea, tomar esta capacidad que les daba la ley de ciberseguridad de pedirle a las empresas tecnológicas privadas sus datos, juntarlos y decir, bueno, acá viene el crédito Sésamo, que hoy en día se conoce más como crédito social digital. Lo que hacen es, bajo la excusa de un juego o bajo la excusa de una aplicación totalmente didáctica, miden el comportamiento digital y analógico de los ciudadanos. Si tú eres leal al gobierno, te portas bien básicamente, no escribes cosas en contra del gobierno por WeChat, por Weibo, por QQ, cualquiera de estas plataformas, si eres leal al partido, si escribes comentarios apoyando al Partido Comunista, si no compras mangas y compras por los manhua, que son los mangas chinos, en vez del contenido japonés, y entre otras prácticas, si compras industria nacional, por ejemplo, a través de Internet, tu crédito social sube y un crédito social alto te vuelve un buen ciudadano. Hay otras cosas que influyen aquí. Por ejemplo, si tus amigos tienen un crédito social alto, tu crédito social también sube. Y esto genera presión entre pares para que las personas que no tienen un crédito tan alto se esfuercen en subirla, porque no me conviene tener un amigo que está comprando mangas y que tiene un crédito social bajo porque baja mi crédito social. Y uno podría pensar que esto es un juego, y en cierto sentido lo es. Es una forma didáctica de indoctrinar a las personas. Es porque funciona a través de la teoría psicológica del condicionamiento positivo y negativo, de manera lúdica, para ir condicionando las acciones y los comportamientos de los ciudadanos, hasta el punto que tú no sabes si lo que estás haciendo es bueno o malo, simplemente lo haces por este condicionante que es un buen puntaje, que se usa también en los juegos de teléfono. En los juegos de teléfono es muy común que nuestro cerebro reaccione hormonalmente a un buen o un mal puntaje, ¿no? Si eres un buen ciudadano, tienes tu crédito social alto y tienes acceso a un montón de beneficios. Y si eres un mal ciudadano, es decir, si escribes en contra del gobierno, compras manga, tus amigos tienen todos puntaje bajo, o tu padre tiene puntaje bajo porque se fue a la cárcel, o incluso cruzaste mal la calle y una cámara de reconocimiento facial te identificó, si tienes tu crédito social bajo, tienes una posición inferior frente al Estado. ¿En qué se puede traducir una posición inferior? Hasta ahora solo se han hecho ciertas condiciones, por ejemplo, se te hace casi imposible conseguir un pasaporte y salir del país, se te hace imposible comprar pasajes de tren o avión, y si los compras te impiden subir al avión o al tren si es que no tienes el crédito social suficiente. El año 2018 fueron 17 millones los viajes que se cancelaron debido a que la gente no tenía suficiente crédito social digital. 17 millones, y en 2018 todavía no era obligatorio esto. Recién ahora en 2020 esto va a ser obligatorio y va a estar instalado automáticamente en los teléfonos celulares de los usuarios. En China es muy común que una persona tenga 2 teléfonos celulares y 2 chips distintos con 2 números distintos por teléfono celular. Por lo tanto, para las ciudades y para la cara visible de China, que es lo que le importa finalmente al gobierno de Beijing, la verdad es que las zonas del interior que todavía están en muchísima pobreza no les importan tanto. En esas zonas es casi imposible que una persona no tenga un teléfono celular, y es casi imposible que no sea traqueado a través de esta metodología. Lo que yo creo que es más interesante de analizar es este tema del condicionamiento por puntaje, como la endorfina, por ejemplo, en nuestro cerebro se gatilla cuando vemos un puntaje positivo o un refuerzo positivo, y cómo aumenta el estrés y aumenta obviamente el condicionamiento a través del refuerzo negativo.
va a ser interesante ver cómo eso afecta a la población china. Es casi un experimento digno de 1984, por supuesto, y asusta un montón, y especialmente si vivimos en Occidente, donde no estamos acostumbrados a este tipo de prácticas autoritarias. Y lo que a mí me preocupa es que esto se extienda al resto del mundo, porque es bastante atractivo para gobiernos semi-autoritarios o quizás que no son tan libres, pero quizás tienen democracia incluso, tener algún tipo de herramienta que refuerce positivamente a los ciudadanos para que se comporten de la manera que quieren o voten de la manera que quieren. Siguiendo a hablar de los créditos, en este caso de carácter pecuniario, nos hacen una pregunta. Hablamos al principio sobre la relación de China con Latinoamérica. Hay algunos países como Venezuela, sobre todo, y Bolivia también, pero también Perú, Chile, otros países que tienen relaciones comerciales con China. Algunos países le han prestado mucho dinero. Se dice que estamos hipotecando el futuro a China. ¿Cómo ves esa relación entre China y el control que puede tener sobre los países a los que son deudores de ellos, ¿no? La relación entre China y América Latina parte primero en Chile el año 70, con las primeras relaciones diplomáticas. Claramente se extiende y toma un curso totalmente distinto. Chile es bastante neutral en sus inversiones. De hecho, estamos haciendo una investigación al respecto ahora en la Fundación sobre las inversiones de países autoritarios y la estructura institucional de Chile para aguantar inversiones sin erosionar institucionalmente el país. Pero yo diría que, al igual que con el crédito social del digital, 2015 marca un año clave para la transición de la influencia de China en América Latina. Es 2015 donde se hace la primera reunión CELAC en Brasil, me parece, que es la reunión de China de países latinoamericanos, y creo que se estuvo apoyado por la CEPAL para integrar y potenciar económicamente países latinoamericanos a través de inversión china. Hay un estudio también estadounidense hecho entre la Universidad, creo que de Texas, que dice que son específicamente estos países en vías de desarrollo, porque los países pobres finalmente están tan desinstitucionalizados que nadie puede tener influencia sobre ellos. O sea, es casi seguro que tienes un warlord en un país subsahariano que está gobernando el país, y por mucha plata que tú le metes, no generas un cambio institucional ahí, y por lo tanto simplemente esperas a que lo derroque otro warlord y tienes que volver a corromper eso, ¿no? Entonces son los países en vías de desarrollo, los países como Perú, los países como Bolivia y hasta algún minuto los países como Argentina, los que son más susceptibles a tener erosión, corrupción y influencia política de países autoritarios a través de las inversiones. Venezuela es un caso, yo diría, más extremo todavía, porque entraron en un desfalco gigantesco con China y por lo tanto tienen una deuda que ascendía hasta hace un tiempo a los 60.000 millones de dólares, algo así. Y bueno, básicamente lo van a pagar con petróleo, pero es un país que está totalmente subordinado a las decisiones de China. Al punto que esto no salió, y de hecho borraron la noticia después, pese a que lo había publicado Xinhua, que es la cadena de noticias estatal china, el año 2017, cuando empieza Maduro a instalar la idea de una reforma constitucional nueva a través de la Asamblea Constituyente. El proyecto de reforma se lo tuvieron que mostrar primero al ministro de Relaciones Exteriores chino antes de mostrar el proyecto de la prensa. Había una noticia de la cadena de Xinhua que decía: embajador de Venezuela en China se reúne con ministro para mostrarle proyecto de reforma constitucional. ¿Y para qué le importa a China la reforma constitucional que hicieran en Venezuela? O sea, es sospechoso. Yo creo que tan sospechoso que lo borraron. El único registro que encuentro hoy en día es un medio cubano que lo reposteó y que se le olvidó borrarlo, al parecer. Y en ese sentido, yo diría que las inversiones en general y el intercambio comercial con China no es una cosa que hay que ver, no es unidimensional primero que todo. Hay países a los que influye de una manera, hay países de los que influye de otra manera. No es unidimensional porque hoy en día es irrealista pensar en un mundo sin los capitales chinos. En el crecimiento mundial, China representa una parte importante de la economía, y también existen personas en China que dependen de esa economía. Entonces, simplemente cortar lazos
no es viable y por lo tanto no es unidimensional, no es hacemos relaciones con China o no. Más allá de eso, existen formas, y yo creo que son formas que hay que empezar a preguntarse de incluir el factor autoritario y de influencia explícita de China una vez que un país empieza sus relaciones con el país, el país autoritario chino. Y solo para resumir y para ir como cerrando este punto, no es unidimensional porque también hay un rol que juegan los gobiernos locales. No son inocentes los gobiernos locales en la recepción de capitales chinos y por lo tanto la adscripción a políticas o a influencia de China. No son inocentes. No es como que el presidente de Ecuador haya recibido los capitales de manera inocente pensando que eran un regalo y que después haya sido una deuda, pese a que esa es la teoría que se está difundiendo, ¿no? O sea, cuando China te propone hacer una represa a través de un préstamo que ellos mismos te dan, tú tienes que entender antes de aceptarle las consecuencias que eso puede tener. Y creo que Latinoamérica tiene que empezar a hacerse esas preguntas y empezar a prepararse para los capitales que vienen, porque esto está recién comenzando. Esto comenzó el año 2015 recién. Nos queda todavía la parte más dura, que es la parte de presidente Xi Jinping, emperador vitalicio de China, la parte con una tensión política importante con Estados Unidos. Y para ver el destino de Latinoamérica o el potencial de destino de Latinoamérica, una de las cosas que podemos hacer es revisar el ejemplo africano. En África, los capitales chinos han entrado muy fuertes y han significado un potencial e importante desarrollo de influencia política en la región. No por nada está el presidente de la OMS que tenemos. No es casualidad. Ya para ir cerrando un poco la entrevista, Karen, me gustaría preguntarte, el COVID-19 apareció a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado. Creo que estabas en Sri Lanka de vacaciones, no estoy seguro, ya nos comentarás. ¿Cómo se vivió justo el inicio de la pandemia en Wuhan? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo vivía la juventud china? ¿Qué comentaban? Sí, bueno, a finales de, a mediados de diciembre salió una noticia que fue por Hong Kong, ni siquiera fue de los diarios chinos, de que había una gripe que podría amenazar con causar estragos, ni siquiera que fuera una pandemia, y fue por Hong Kong. Entonces, algunos de los extranjeros nos preocupábamos, pero las universidades o, bueno, nuestros profesores nos decían que era una simple gripe pasajera, que no iba a haber ningún problema y obviamente ellos, inocentes, no se esperaban lo que iba a pasar. Yo todavía estaba en China hasta enero y más o menos a mediados de enero ya hubo varios casos confirmados, que nuevamente fue Hong Kong que dio las noticias, no fue China. Entonces, hasta ese momento la gente andaba sin mascarilla y no había ninguna protección y no se sintió mucho. Yo salí el 20 de enero a Vietnam de vacaciones. Yo, bueno, alisté mi mochila por 2 semanas y dije, bueno, en 2 semanas vuelvo. Entonces estaba en Vietnam 5 días y bueno, cuando estaba viendo cómo iba a volver, fue casi de un día al otro cuando el gobierno dijo que nadie más podía entrar a Wuhan, ni entrar ni salir. Entonces, bueno, desde ese día yo no pude volver a Wuhan, todas mis cosas se quedaron en Wuhan y bueno, nunca más pude volver. Lo que se vivió en ese momento fue bastante triste, sobre todo para los extranjeros, porque yo vivía con una muchacha que era de Argentina y bueno, las dos vivíamos en el mismo cuarto. Entonces ella me contaba el día a día lo que pasaba. Desde el 30 de enero nadie podía salir del cuarto, nadie podía salir de un cuarto que es súper pequeño, no podíamos salir y bueno, algunos no teníamos víveres y ya cada persona se comunicaba con su embajada y la embajada peruana, por ejemplo, estuvo ayudando a muchos estudiantes dándonos víveres o dándonos comida, mandando desayuno,
almuerzo y cena porque las personas no podían salir. Y fue algo bastante caótico porque en Wuhan no se movía un alma, entonces fue un problema bastante grande. Y bueno, cuando yo estaba en Vietnam, no se sentía mucho, pero a mediados de febrero ya la pandemia empezaba a crecer y muchos estudiantes peruanos aún volvieron a Perú y todos comentaban en un grupo de WeChat que teníamos que en el aeropuerto de Lima la gente decía, vienes de China, ¿y cómo está el virus ahí? ¿Cómo está Wuhan? Y todo eso, y nadie se esperaba que el virus iba a causar tantos problemas en Perú. Y bueno, nadie se lo tomó tan en serio por este lado, pero en Wuhan hubo bastantes casos que se conocieron, que algunos doctores fueron enviados directamente a los campos de concentración en Xinjiang, de los Uigur. Y bueno, estas noticias nos llegaban entre los extranjeros, obviamente no salían en las noticias de los periódicos. Y esto solamente responde a que el gobierno siempre espera buenos resultados. Tampoco se puede culpar a los médicos o a las instituciones locales porque el gobierno siempre está esperando buenos resultados. Entonces, una administración local no quiere mandar malas noticias al emperador, digamos, porque les va a caer muy mal. Les va a decir que pudieron invertir más dinero, pudieron hacer esto, pudieron hacer el otro. Entonces, el problema en Wuhan fue sobre todo que la gente o los doctores no querían compartir esta historia porque les iba a caer a ellos. Entonces, el problema iba a ser más de ellos que, que de tema nacional. Y hasta cierto punto estoy segura que Xi Jinping no le escondió al mundo, simplemente a él las noticias no le llegaron. Entonces, tampoco es que se culpe al presidente, porque él no lo sabía. Entonces, fue un problema que causó bastantes disturbios ahí y bueno, hasta el momento para los estudiantes en Perú, en Wuhan que quieren volver a Perú, es todo un dilema con el tema de la visa o con el tema del dinero y la beca que ya se va acabando. Es toda una historia, estoy segura que podríamos hablar tal vez por más de una hora sobre solamente la pandemia. Es verdad, es verdad. Es una práctica muy común esa de cómo los oficiales locales, para salvar su propio pellejo o para poder seguir teniendo una carrera prolífica dentro del Partido Comunista, van ocultando cosas muy pequeñas y empiezan a crecer y a crecer y a crecer los problemas. Y es la historia de todos, yo creo que los problemas que ha tenido China desde, yo digo que es desde el gran salto adelante, es la misma historia. Es la misma historia, es la misma práctica que se usó para fingir o mentir sobre las cifras de producción de arroz, es la misma práctica que se usó en Wuhan para ocultar los casos del virus. Bueno, entonces ¿quieres comentar algo, Karen? No, solamente reafirmaba lo que Sasha comentaba. Ok, bueno, ya para terminar la entrevista, Sasha, de repente quieres hacer una reflexión final y también nos puedes contar sobre tu labor en la Fundación por el Progreso, que es la luz del liberalismo en Latinoamérica, yo creo, y qué proyectos Muchas se gracias. vienen, qué proyectos se vienen, qué cosas están haciendo. Actualmente estoy trabajando en varios proyectos. En la Fundación para el Progreso estamos, como todo, yo creo que la América Latina, en estado de cuarentena, así que trabajando muchísimo en todo el ámbito online. Sobre todo aprovechando las herramientas que están hoy en día a nuestro alcance. O sea, si esta pandemia hubiera ocurrido hace 30 años, estaríamos en una situación muy distinta, yo creo, ¿no? Así que las herramientas digitales y la posición internacional digital de la Fundación nos ha hecho tener que adaptarnos de manera rápida. Estamos trabajando de manera muy activa en un podcast, en una serie de podcasts llamada sonidolibre.org. Invito a todas las personas que nos están escuchando a darle un vistazo, lo pueden encontrar en Spotify, donde hablamos de cultura popular, hablamos de política internacional. De hecho, este tema también lo hemos tocado algunas veces. Y en particular estamos haciendo 2 investigaciones referentes a capital corrosivo extranjero con algunas instituciones internacionales, y sobre todo yo trabajo todo lo que es democracia nacional e internacional, y proyectos que tengan que ver con esa área. Y en ese sentido,
Uno de los proyectos a los que más le tengo cariño, que hemos trabajado en Fundación para el Progreso este año, es el proyecto disidentes.org, donde entrevistamos a personas que luchan contra dictaduras y gobiernos autoritarios o incluso sociedades autoritarias, porque hoy en día con toda la corrupción política también estamos viendo sociedades autoritarias en todo el mundo. Y en este proyecto he tenido la oportunidad de entrevistar a disidentes chinos, coreanos, hongkoneses. Ha sido una oportunidad increíble, he aprendido muchísimo y los invito a todos también a revisar ese proyecto porque también estoy segura que van a aprender muchísimo de lo que está pasando en el resto del mundo en este momento, que son problemas que, como el coronavirus, probablemente en algún momento nos van a tocar a nosotros en Latinoamérica. No podemos, yo creo que, desentendernos del escenario internacional jamás. Bueno, Sasha, muchísimas gracias, Karen también por su tiempo, les agradezco, estoy seguro que los que nos han visto también se han enriquecido con la conversación que hemos tenido, y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.